Reflexiones sobre el campo, un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Bienvenidos a un episodio más de Reflexiones sobre el campo. Hoy estamos en el cantón Xuxufindi de la parroquia San Roque, en el sector El Triunfo. Este sitio pertenece al corredor de conectividad Yasuní-Limoncocha-Cuyabeno en la provincia de Orellana. ¿Y por qué nos reunimos aquí? Porque hoy tuvimos una serie de recorridos en diversas zonas de este corredor en donde queremos aplicar lo que hemos estado conversando un poco y compartiendo con los colegas de CI y del ICA sobre lo que son los corredores de conectividad. Y por un lado la conectividad que implica elementos de conservación y por otro lado también la gente y sus medios de vida que implican cuestiones de producción. Entonces de eso queremos conversar un poquito sobre nuestras primeras apreciaciones de cómo hemos visto este territorio. Y hoy nos acompaña Gina de Cooperación de Conservación Internacional, Luis de ICA y yo también Julio del ICA. Les vamos a compartir un poco esta experiencia. Entonces, primero, ¿qué es un corredor de conectividad, Gina? Bueno, en realidad un corredor de conectividad es una área en donde lo que se busca es la conectividad justamente, pero en esta área en especial busca esta conexión de parches, sobre todo de estas áreas protegidas, como tenemos el Cuyabeno, el Yasuní, Limoncocha principalmente. Entonces, al menos el corredor del paisaje norte, justamente Yasuní, Limoncocha, Cuyabeno, lo que busca es unir estas áreas y buscar esta conectividad de estos parches de bosque que pueden existir, los más grandes que hay, porque también hay otras áreas, por ejemplo, las áreas de sociobosque, que también tienen ciertos parches de bosque, pero que también existen ciertas rutas de conectividad que están ahí definidas. Para entender mejor la ruta de conectividad, Luis es biólogo y que nos explique para alguien que no sabe o no ha escuchado la palabra Limoncocha, Cuyabeno, Yasuní, ¿qué es eso? La conectividad es importante desde el punto de vista biológico-ambiental. Lo que busca el proyecto es tratar de generar un corredor, es decir, como un pasaje, un camino que pueda conectar estas áreas protegidas que está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, Cuyabeno, voy a hablar desde el norte, tenemos Limoncocha como la parte núcleo y en la parte más baja el Yasuní. Todos entendemos y conocemos la alta biodiversidad que tiene el país, pero dentro de estos paisajes, de estas áreas protegidas, le tenemos el ser humano. Y el ser humano hay que concebirlo como parte de este ecosistema, no lo podemos aislar. Y el ser humano, la actividad antropogénica está con la parte productiva y ahí es donde vamos a hacer el match con el ICA, ¿no es cierto? En la cual a través de las escuelas de campo, a través de la asistencia técnica que vamos a brindar, podemos generar estos espacios para una producción sostenible, pero que esté conectada a los temas de la conectividad. Sencillo decir que nuestra flora y nuestra fauna pueda moverse de un corredor hacia el otro. Pero ese mover no nace de la noche a la mañana. Ya estamos cerca de 2 años, un poquito más, con Conservación Internacional haciendo este proyecto. Ahí, Gina, ¿cuál es el objetivo atrás de esto? Porque estamos hablando solamente de esta conectividad específica en esta zona, pero sabemos que es mucho más. Ya. Justamente dentro, como digo, existen ciertas rutas de conectividad en donde se dicen las rutas de menor costo, porque es en donde las especies, sobre todo especies grandes, mamíferos grandes, por ejemplo, hacen el menos esfuerzo por tratar de pasar de un parche de bosque al otro parche de bosque. Pero justamente dentro de estas rutas, que de cierta manera su concepción es un tema de conservación, porque digamos, muchas de las especies podrían cruzar por ahí, pero también existen actividades productivas, por ejemplo. Entonces, justamente ese es el trabajo de ahora de nosotros, de ver cómo nosotros identificamos, y es una realidad, dentro de estas rutas, como digo, dentro de estas áreas que se hicieron ciertos análisis y donde las probabilidades son más altas de que pueda cruzar un jaguar, pueda cruzar un tapir, por ejemplo, o algunas otras especies. Ya se ha visto intervenciones de los temas de producción. Entonces son las áreas en donde nosotros tendríamos que mirar cómo equilibramos estos temas de la producción justamente con este otro relacionamiento con la fauna, por ejemplo, principalmente. Obviamente, y de ahí nos toca identificar especies de flora que pueden ayudar a promover, por ejemplo, el paso, por ejemplo, de las aves, que posiblemente sirvan de refugio, sirvan de alimentos. Entonces es buscar este equilibrio.
pero ahí es cuando justamente viene y que posiblemente en algunas rutas o en algunos espacios en donde, como digo, las probabilidades son mayores de que haya especies de fauna, puedan existir, por ejemplo, conflictos gente-fauna, por ejemplo. Entonces, claro, por un lado podemos tener un ejemplo muy práctico que puede ser que pueden tener ganadería, pero resulta que por ahí también es una ruta en donde pasa el jaguar. Entonces justamente hay que buscar la medida de cómo se puede llegar a esta convivencia entre los seres humanos, entre las personas que están ahí, pero que también no afecten a sus sistemas de producción, porque también es parte de su vida y es parte de su medio de subsistencia, digámoslo así. Entonces, posiblemente hay una familia que tenga unas 5 vacas, 10 vacas y que venga el jaguar, obviamente van a entrar en conflictos y que es lo primero que lo van a hacer. Entonces, y la idea es justamente tratar de un poco identificar esto e implementar buenas prácticas de manejo sobre lo que ya está para que pueda haber esta convivencia armónica, entendiendo también de que existen muchos de los animales que están en peligro de extinción y que no necesariamente es porque vemos 1 o 2, es porque ya hay una población bastante alta, sino que a veces son esporádicos y hay que justamente entrar en conciencia también esto con los productores. A veces, claro, las personas o el productor mira mucho por su afectación a su bolsillo y eso a veces les genera de que cierta ira, cierto resentimiento, digamos, con el animal. Pero a veces el animal también lo hace por una necesidad también de alimento, que eso también hay un poco hay que ir analizando qué es lo que está pasando con su cadena, ¿no es cierto? Posiblemente también está teniendo alimentos o los temas de deforestación están aumentando más y ya no existen esas especies dentro de la cadena trófica, digamos, de que él se pueda alimentar y por ende él tendrá que irse acercando más a los centros poblados. Existen muchos análisis que habría que hacerlo ahí, pero justamente es también poder entender y generar esa conciencia de las personas. Sí, y algo que hoy veíamos, claro, el corredor es bien grande, ¿no? Es súper grande, estas áreas protegidas que mencionábamos, estas zonas en donde hay medios de vida, donde hay gente, súper grande, y hay unos parches, unos cuadrantes en donde se busca tener ese menor costo, no por temas económicos, sino que le cuesta menos a las especies poder movilizarse en esos parches. Pero en esos parches, en esas zonas, hay gente, y la gente también es diversa. ¿Y qué nos hemos encontrado ahora, Luis, al respecto? Sí, o sea, el ejercicio que estamos haciendo ahora es una primera exploratoria para lo que vamos a hacer en el proceso de intervención, desde un análisis territorial y estando en las distintas localidades de la Amazonía, identificar estas comunidades que se encuentran dentro de estos corredores, que ya Gina les explicó, para poder colocar nuestras escuelas de campo, donde entonces la intervención del ICA y de Conservación Internacional llega al productor para generar esta producción sostenible en función de que podamos tener un manejo sostenible de la tierra. Y claro, ustedes van a ver un sinnúmero de imágenes que hemos estado recopilando cómo realmente es el territorio, qué difícil que es acceder hacia alguno de estos lugares, con el objetivo de poder encontrar nuestras comunidades que tengan la chacra, que tengan la finca, ¿no es cierto? Y que podamos entrar en estas escuelas de campo para cumplir nuestros objetivos. ¿Qué nos hemos encontrado? Lluvia, lodo, caminos que se terminan, ¿no es cierto? Comunidades, algunas que están aisladas o muy lejanas y otras que sí brindan también la infraestructura como una escuelita, como una cancha techada que nos permita trabajar ahí con las escuelas de campo. En esta fase estamos en un proceso de identificar entonces cuáles van a ser las comunidades en este corredor norte, porque hay que también enfocarnos que hay un corredor centro que vamos a trabajar y poder definir conjuntamente con Conservación Internacional los lugares de intervención. Y de los lugares de conservación saltaremos, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y lo que decíamos, así como tenemos una gran diversidad en especies en estos parques, en estas reservas, también nosotros solemos decir que la gente también es diversa. Hay diversas características, tenemos comunidades de una nacionalidad, de otra nacionalidad, tenemos comunidades mestizos también, diferentes tipos de sociedades hasta cierto punto que también tienen diferentes realidades y diferentes particularidades. Profundizo lo que dice Luis, tenemos chacras, tenemos cultivos, pero tenemos también extensiones grandes de cultivos, monocultivos hasta cierto punto que forman parte de esta gran visión de territorio. ¿Qué hacer en todos esos espacios? Es lo que nos lleva a generar una ruta después de cómo aplicar en base a la metodología de escuelas de campo un ejercicio de asistencia técnica y extensión que nos permite equilibrar, por un lado, la conservación y el establecimiento de prácticas para conectar a estos
centros de diversidad biológica, pero por otro lado también sobre lo que tienen estas personas, reforzar una producción sostenible para que sus medios de vida sean más fuertes. Tendremos diversidad de intervenciones, una gran cantidad de diferencias en la intervención, y eso nos va a permitir también, con la metodología que implicamos, no solamente equilibrar esto, sino algo que nosotros sí lo sabemos reforzar, es cómo darles a estas personas, a los productores, a los agricultores, a la gente que vive acá, mayores capacidades para que ellos puedan tomar decisiones en favor de su familia, pero también del medio en el que viven. Así que próximamente también estaremos con muchas mayores evidencias sobre este ejercicio de producción sostenible y conservación para conectividad biológica en los territorios. ¿Algo más, algún mensaje adicional que queramos dar? No, y es importante un poco mencionar que no nos podemos olvidar también de esta rentabilidad económica que también están buscando los productores, ¿no? Y también nuestras intervenciones deben equilibrar también ese proceso, porque de cierta manera, si es que los productores hacen alguna práctica, tienen su razón de ser, pero justamente el trabajo de nosotros es generar conciencia sobre esas malas prácticas que posiblemente están haciendo y están afectando, pero también rescatar las cosas buenas que también en su momento lo hicieron, o que tal vez existen estos conocimientos que antes lo hacían, pero que a veces por esta necesidad de tener más recursos económicos, a veces como que eso pesa más sobre el tema de conservación. Entonces, nuestras intervenciones de cierta manera, si bien buscan el tema de la capacitación y la asistencia técnica, también no nos estamos olvidando de este tema de la rentabilidad económica, que en realidad es lo que pesa a veces entre este equilibrio, ¿no? Y que hace de que los productores tomen una u otra decisión, sea a favor o en contra también de la conservación, de la biodiversidad, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante importante que también debemos fijarnos en eso, porque también puede ser un factor dirimente para el éxito también de este equilibrio que estamos buscando, ¿no? Y generar esta conciencia en los temas de conservación con la producción, sobre todo enfocados a que puedan conectar. Sí, para ir terminando es que nos podamos ver en dónde nos encontramos. Hemos querido hacer esta pequeña charla, este conversatorio desde el territorio, desde la Amazonía ecuatoriana, porque estamos trabajando desde el productor, conociendo el territorio para tomar las mejores acciones que podemos hacer con nuestra gente y con nuestro entorno. Entendiendo que si tenemos un ecosistema sano, la población también se encuentra sana. Ver cómo los servicios ecosistémicos son importantes para la parte productiva, y la parte productiva también es importante para el país. Estamos en eso, estamos haciendo un trabajo a conciencia, teniendo iniciativas que combinan la productividad con la conservación, no viéndoles como ejes separados, sino como elementos que se pueden integrar en esta bonita iniciativa que estamos trabajando entre Conservación Internacional y el ICA. Y cuando llegue este mensaje, bueno, a quien tiene que llegar, ojalá la mayor cantidad de personas, pues de pronto recordar o concientizar que si vemos una fotografía de un jaguar, de un ave, de un insecto, de un mamífero amazónico, pues saber que a más de ese animalito hay cientos, miles de especies que conviven en sintonía en estos territorios, pero también que cuando de pronto tomamos un vasito de guayusa en un mercado, en una ciudad, compramos una infusión de guayusa o nos tomamos un jugo de cualquier fruta amazónica, pues también hay gente que está atrás de eso y que tiene todo un esfuerzo en recolectar, en cosechar, en procesar, en que ese producto llegue a nuestras mesas y darle ese valor que en verdad requiere la producción agropecuaria con rentabilidad, pero con sostenibilidad. Así que esa es la razón de estar aquí. Les agradecemos mucho, Luis, Gina, a todo el equipo de CI también, a todo el equipo de ICA que está atrás de esta iniciativa, y les dejamos con este mensaje. Esto fue Reflexiones sobre el campo, un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Una producción del ICA Ecuador.